El caso de Addie Hall. Hola a todos, mi nombre es Andreina y 3 veces por semana en este canal te contaremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Addie Hall nació el 15 de enero de 1976 en Estados Unidos. Y aunque de su núcleo familiar no se conocen datos específicos, lo cierto fue que la joven creció en un hogar abusivo y a lo largo de los años se vio envuelta en relaciones del mismo tenor. Tras aquella turbulenta vida en los estados del noreste estadounidense y cansada de sus fallidas relaciones con los hombres, Addie, de espíritu libre y temperamento luchador, se trasladó a la bohemia Nueva Orleans, en concreto al barrio francés. Con sus coloridos edificios y su vibrante vida nocturna, el contexto era ideal para dar rienda suelta a su vocación de artista independiente, poeta y bailarina, y llevar el estilo de vida de sus sueños. Pronto, Addie consiguió empleo como camarera en el club de música del Gato Manchado, un club de jazz de gran renombre en la zona. Con su chispa y encanto particular, de inmediato se ganó el afecto de sus clientes habituales. Se le veía siempre conducir su bicicleta alrededor del barrio y era su medio de transporte para llegar a donde necesitaba. Addie ya se consideraba a sí misma como nativa, alguien que pertenecía a Nueva Orleans. Sin embargo, la vida como artista nunca es fácil. Entre intentar equilibrar la expresión artística con su entorno y ritmo de vida, nunca estaba segura de dónde encajaban las piezas. Justo allí, en ese límite, se hallaba Addie, tratando de encontrarse a sí misma y a su musa, mientras luchaba contra sus propios demonios y adicciones. De tal modo, la joven bebía mucho. Además de eso, sus numerosos amigos creían que batallaba contra un trastorno bipolar no diagnosticado e incluso notaron que podía llegar a ser agresiva y abusiva con ellos en ocasiones. Nacido el 15 de mayo de 1978, Zach Bowen era un joven carismático, encantador y apuesto que dejaba una grata impresión en todos los que conocía. Creció en California y tenía la actitud relajada que proviene de crecer en las soleadas playas del Pacífico. Zach se casó joven con una mujer 10 años mayor que él llamada Lana. Juntos tuvieron 2 hijos. Para poder darles estabilidad económica, él se unió al ejército, pues consideró los beneficios que podría brindarle. Zach se desempeñaba como miembro en servicio activo de las Fuerzas Armadas en Irak y Kosovo, incluido un tiempo en Abu Ghraib. Entonces, debió enfrentar la repentina muerte de un compañero soldado que le produjo un gran impacto emocional. Cuando todavía no lo había superado, ocurrió la muerte de un niño del cual se había hecho amigo, y quien fue asesinado por conversar con soldados estadounidenses. Ambos eventos lo traumatizaron profundamente. Por si fuera poco, a causa de problemas con sus botas de combate, desarrolló un caso severo y doloroso de dedo en martillo, lo que contribuyó a su estado de ánimo apesadumbrado y a su descontento con el ejército, por decirlo menos. Entretanto, Lana había sido diagnosticada con hepatitis C y se hallaba muy enferma en casa. Fue así como Zach comenzó a suspender deliberadamente sus exámenes de salud y estado físico, a fin de poder regresar con su esposa y sus hijos. Su desempeño en el ejército fue positivo y por eso obtuvo una medalla de la OTAN y la mención de unidad presidencial por su servicio. Además, contó con la recomendación de su oficial al mando para que recibiera una baja honorable. Pero todo su esfuerzo y reconocimientos poco valieron, pues fue liberado solo con una baja general.
Como consecuencia, calificaba únicamente para un porcentaje de los beneficios como veterano de guerra. Eso dejó a Zack muy amargado. En medio de ese torbellino de frustraciones, estaba de vuelta entonces en Nueva Orleans, pero nada para él volvió a ser igual. A partir de ese momento, su mente le falló lentamente mientras hacía la transición a la vida civil. Según un estudio de 2014 de la Asociación Médica Estadounidense, 1 de cada 4 miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas muestra signos de una condición de salud mental que necesita ser tratada, con 3 preocupaciones de salud principales: trastorno de estrés postraumático, depresión y lesión cerebral traumática. En efecto, Zack era un héroe de guerra que sufría de un trastorno de estrés postraumático severo y que necesitaba desesperadamente una ayuda que él no supo buscar. Para ganarse el sustento, encontró trabajos ocasionales en el barrio francés. Nada estaba saliendo como él quería y todo se pondría peor. Lo que no esperaba en lo absoluto ocurrió. A pesar de estar gravemente enferma, Lana decidió dejarlo. Y hubo más. Se llevó a los niños con ella. Devastado y solo, Zack no daba crédito a su mala suerte. Sin embargo, al tiempo logró emplearse en el club de música del Gato Manchado, donde conoció a Addie. El 29 de agosto de 2005, el huracán Katrina arrasó las zonas costeras de los estados de la costa del Golfo de Alabama, Luisiana y Mississippi en los Estados Unidos. Uno de los lugares más afectados fue la ciudad de Nueva Orleans, en Luisiana. A su paso por el lugar, Katrina, etiquetada como una tormenta de categoría 5, llegó con vientos que superaron los 160 kilómetros por hora. En total, la tormenta mató a más de 1,800 personas y dañó o destruyó 275,000 viviendas. Fue durante aquella tragedia que Addie y Zack se enamoraron, cuando ella dejó que él se quedara en su departamento para capear la tormenta juntos. Por suerte, dentro de la magnitud del desastre, la mayor parte del histórico barrio francés resultó ileso, salvo por ramas de árboles caídas, señalización rota y escombros esparcidos. Zack y Addie reunieron a las pocas personas que esperaron a que pasara la tormenta e hicieron cenas colectivas junto a la fogata. Mientras tanto, brindaban con bebidas alcohólicas en refrigeradores sucios y permanecían hasta tarde cantando canciones y mirando las estrellas, que antes no podían ver debido a las luces de la calle y el brillo de la ciudad. Estaban tan inmersos en el romance de toda la escena que parecía creada para bohemios como ellos, que eran completamente ajenos a lo que sucedía a solo unas cuadras de distancia, en el Superdomo y las áreas circundantes, donde la tragedia fue de grandes dimensiones. Ambos parecían estar en su elemento durante las semanas posteriores al huracán, sin electricidad, intercambiando bebidas por comida y sin trabajos ni facturas de las que preocuparse. Fue más como un largo viaje de campamento que un desastre. Addie se hizo conocida por mostrar sus senos a la policía, y los dos, con su experiencia como camareros, servían bebidas a los transeúntes. La colorida historia de amor y supervivencia de aquellos jóvenes guapos en medio de aquel entorno arrasado atrajo a muchos. 3 diarios estadounidenses, incluido el New York Times, los convirtieron en un ejemplo de esperanza para los supervivientes del huracán. Semanas más tarde, una vez que se encendieron las luces y la ciudad comenzó el largo proceso de limpieza, la luna de miel terminó. Zack y Addie vieron cómo la gente barría sus vidas por la puerta principal con una escoba, añorando el momento en que tenían la ciudad para ellos solos, cuando su amor era tan fuerte que se sentían en la cima del mundo. Zack se volvió cada vez más difícil de consolar cuando los vehículos militares entraron y la destrucción que Katrina dejó finalmente se reveló ante sus ojos. Su trastorno de estrés postraumático estaba en plena vigencia entonces y no parecía haber vuelta atrás. Así, cuando desapareció de sus vidas el subidón natural que representaron los días posteriores a Katrina, ambos fueron a buscar su subidón a otros lugares, a través de las drogas y el alcohol. Y desde allí, todo fue cuesta abajo. Los amigos de ambos notaron cómo, en efecto, el regreso a la vida real ejerció mucha presión sobre 2 personas que ya acarreaban problemas.
En algún momento, ambos comenzaron a consumir cocaína con regularidad. Su relación se deterioró hasta el punto de que discutían constantemente. Zack solía desahogarse con su círculo de amistades, quejándose a menudo de Addie y de todo lo que de ella le irritaba. A medida que pasaban los días, las semanas y los meses, el abuso severo de alcohol y drogas causó serios estragos. Los síntomas del desajuste mental se agravaban y no se trataban. Zack, finalmente, fue derrotado por sus propios demonios. El conflicto escaló hasta estallidos de violencia física entre ambos. Pero evadiendo toda lógica, como única solución para reavivar la pasión, solo se les ocurrió alquilar un nuevo apartamento juntos y empezar de cero. Caminaron por la calle Rampart y se encontraron con un letrero que decía «Se alquila». Se trataba del apartamento en el número 826, sobre el famoso templo espiritual vudú de la sacerdotisa Miriam, un establecimiento cultural bastante respetado de Nueva Orleans. Con meses de propinas en sus bolsillos, Addie y Zack hicieron una oferta de inmediato a su dueño, Leo Watermere, y se mudaron. Pero tan pronto como desempacaron algunas cajas, Addie descubrió que Zack la estaba engañando y decidió que era la última gota. Teniendo en cuenta su pasado con los hombres, esa era una situación definitiva para acabar con todo, y así, la joven dio por sentado que su relación había terminado. Fue así como, el 4 de octubre, Addie acudió de nuevo al propietario, Leo. En esa ocasión, le reveló la verdad acerca de su tormentosa relación, incluido su más reciente descubrimiento sobre la infidelidad de Zack. Devastada y ya sin esperanzas, la joven le pidió a Leo que cancelara el contrato de arrendamiento de Zack. Quería echarlo como castigo. Pero él no accedió. En cambio, negociaron un nuevo contrato a nombre de ella. Leo lo redactó a mano, no sin antes pedirle a Addie que fuera a casa y procurara resolver su asunto personal, con la esperanza de que volvieran a estar juntos. Sin embargo, en las horas posteriores, Leo se cruzó con Zack. Entre la charla sobre asuntos corrientes, no pudo evitar comentarle que Addie estaba muy enojada y pretendía echarlo a patadas del inmueble. Una vez enterado, Zack se ofendió profundamente. Lo consideró un ataque sucio a sus espaldas, se enojó y de allí en adelante ya no razonó igual. Su disgusto fue evidente, incluso para Leo. Y entonces, la amenaza inminente del fin tuvo devastadoras consecuencias para la pareja. Alrededor de la 1 de la madrugada del jueves 5 de octubre de 2006, Zack estranguló a Addie hasta la muerte. Luego, en un estupor ebrio, se quedó dormido junto a su cadáver en el futón, cometió necrofilia, se levantó al día siguiente y se fue a trabajar. Sus compañeros de trabajo notaron que actuaba de manera extraña. Usaba lentes de sol y sombrero. También se mostró más callado que de costumbre. Durante los siguientes días, Zack cortó el cuerpo de Addie en la bañera, con una sierra para metales y un cuchillo. Dispersó los pedazos de su cadáver dentro y encima de la estufa para cocinar y guardó otra parte en el refrigerador. Él le cortó el pelo y colocó su cabeza dentro de una olla en el frente de la estufa. Metió sus pequeños pies y manos dentro de otra olla en el quemador trasero de la estufa. Sus piernas y brazos los puso en una asadera dentro del horno. Y finalmente, su torso lo guardó en una bolsa de basura de plástico negro en el refrigerador para ser tratado más tarde. Aparentemente, sus intenciones eran separar el hueso de la carne, como un medio para manejar más fácilmente la eliminación de su cuerpo. Por último, Zack limpió meticulosamente el baño. Con el paso de los días, las excusas que Zack inventó para justificar la ausencia de Addie ante amigos y colegas fueron quedándose cortas. Así, ante las interrogantes que aumentaban, optó por decir que ella lo había dejado y se había marchado de regreso a Carolina del Norte. Algunos se sorprendieron, pues sabían lo mucho que Addie amaba a Nueva Orleans y no eran capaces de imaginar que quisiera marcharse. En cambio, hubo quienes no se sorprendieron, considerando lo impredecible que podía llegar a ser Addie, además de su clara tendencia a huir de situaciones fuera de su control.
Sin embargo, nadie, absolutamente nadie, alcanzaba a sospechar que Zack sabía muy bien dónde estaba ella y lo que le había hecho. El martes 17 de octubre de 2006 por la noche, casi 2 semanas después del asesinato de su novia, Zack se dirigió al hotel Omni Royal Orleans. Una vez allí, subió a la terraza ubicada en el 7º piso. Las cámaras de seguridad lo captaron acercándose a la terraza y mirando al vacío varias veces. Con un trago entre manos, Zack mediaba sobre lo que consideraba un absoluto fracaso, su propia vida. Finalmente, dio un sorbo a la bebida alcohólica, como quien busca desesperadamente valor. Y entonces, sí, Zack cometió un acto más de violencia, al saltar hacia su propia muerte desde aquel 7º piso. Dejó una nota escrita a mano y sus placas de identificación del ejército dentro de una bolsa de plástico en su bolsillo trasero. Las llaves de la puerta del apartamento de Addie las puso en su bolsillo delantero. La carta en cuestión estaba dirigida a la policía. Alrededor de las 8:30 p.m., la policía de Nueva Orleans recibió una inquietante llamada del mencionado hotel. El cuerpo de un hombre estaba en el techo del estacionamiento. Las autoridades hicieron acto de presencia al instante, y tan pronto tuvieron el cadáver severamente destrozado frente a ellos, les quedó claro que el hombre había muerto por el impacto. Sin estar seguros de si tenían entre sus manos un asesinato, un suicidio o un trágico accidente, los investigadores comenzaron a buscar una identificación en el cuerpo. Y la carta, descubierta de inmediato, llevó a los detectives al domicilio de Leo. Al consternado propietario le informaron de la penosa noticia y luego fue interrogado. Él los condujo hasta el departamento que, apenas horas atrás, era ocupado por Zack y Addie. Rápidamente, la policía descubrió que el contenido de la carta de Zack era cierto. Un triste cuadro de cajas sin abrir, desorden y sueños rotos los recibió, a la espera de que organizaran las piezas ya nada difíciles de aquel rompecabezas. A pesar del clima cálido de octubre, lo primero que notaron fue la temperatura y la falta de olor. El aire acondicionado estaba a tope, frío como un congelador de carne. No había olor putrefacto alguno, y el baño se hallaba limpio de restos de sangre. En las paredes, pintadas con aerosol de color plateado, se leían frases donde Zack expresaba que amaba a Addie, que era un fracaso total, y finalmente, con una flecha apuntando, un mensaje que invitaba a mirar dentro de la estufa. Semejante experiencia fue algo que, de seguro, permanecerá para el resto de sus vidas en las mentes de los agentes del orden que estuvieron en la escena del crimen. La confesión de Zack expresaba un gran pesar. Según sus palabras, al atormentado hombre le asustó comprobar cuán tranquilamente pudo quitarle la vida a la mujer que amó durante 1 año y medio. Pero no solo eso lo defraudó de sí mismo. También sintió espanto al ver su total ausencia de remordimiento, lo que vino a demostrarle que nunca estuvo equivocado sobre su pésima percepción de sí mismo. La doble tragedia fue un escándalo, y la conmoción general no se hizo esperar. Ya enterados de los escabrosos detalles, muchos lugareños en ese momento dijeron que había intenciones de canibalismo, pero los posteriores informes de la autopsia confirmaron que no existían señales de ello. Con el correr del tiempo, fue creciendo entre algunos la idea de que la historia vudú oscura del lugar tuvo algo que ver con la abrumadora enfermedad mental de Zack y los estallidos violentos de la desaparición final de su relación. Pero a decir verdad, fue pura coincidencia que esos asuntos no relacionados se alinearan. En Nueva Orleans, el vudú, en general, es en realidad visto como una práctica espiritual curativa y amable, muy respetada en la ciudad. Por eso mismo, para muchos otros, las malas influencias o los asuntos oscuros del más allá tuvieron poco que ver. Y, sin embargo, esta triste y espeluznante historia no terminó allí. La explotación posterior de este trágico evento enfureció a los residentes de una ciudad que es notoriamente franca sobre su historial de crímenes espantosos. De hecho, el caso de Addie y Zack es prácticamente el mejor ejemplo de los problemas inherentes al género del crimen real.
De tal modo, menos de una década después del asesinato, una mujer llamada Mary Voodoo Queen Milan arrendó el edificio de la calle Rampart y abrió una tienda llamada Visita y Museo Embrujado de Bloody Mary. Por una tarifa, los visitantes podían ingresar al apartamento de la pareja para ver la estufa y el refrigerador donde se encontraron los restos de Addie. Los informes indicaban que el inmueble había sido especialmente decorado como una película de terror de bajo presupuesto, con salpicaduras de sangre falsa y un juego de muñecos Chucky de novio y novia. Un indignado amigo de la pareja calificó aquello, no sin razón, como despreciable y atrozmente explotador. Pero Milan se mantuvo firme, ajena a las duras críticas y defendiendo sus tours. Según sus propias palabras, se consideraba una educadora sobre asuntos criminales. Para ella, fingir que Zack y Addie no estuvieron allí simplemente no tenía ningún sentido. Y, en suma, redujo todo el revuelo a envidia y celos por no haber tenido otros antes su brillante idea. Sin embargo, quizás cediendo a la presión local, su sitio web dejó de mencionar directamente el nexo con el caso, aunque las reseñas de visitantes en Yelp, una plataforma en la que los usuarios pueden dejar sus comentarios sobre los negocios de su zona, confirman que todavía está en el itinerario y que a mucha gente le emociona visitar el lugar. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Nos interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches, hasta la próxima historia criminal.